Buenos días o buenas noches. Soy Héctor Arroyo Torrejón y en este vídeo hablaré sobre la encefalopatía espongiforme bovina. Antes de comenzar, me gusta siempre explicar el nombre, a qué se debe el nombre de la enfermedad. En este caso, el de encefalopatía espongiforme bovina. Pues bien, la primera palabra, encefalopatía, hace referencia a que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, en concreto al encéfalo. La segunda palabra, espongiforme, es porque cuando la enfermedad ya se encuentra en un estado avanzado, el cerebro parece una esponja. Y lo de bovina es porque afecta a este tipo de animales, a los bovinos, las vacas y demás. Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de las vacas locas, y esto es porque la combinación de síntomas que se producen en ellas, en los bovinos, las vacas, las hace parecer locas. Ahora sí, comenzamos con la presentación. Antes de meternos con la anatomía, un poquito de historia de la EB. Hay una serie de enfermedades que están relacionadas con la EB y que al principio del descubrimiento de la EB se relacionó con ellas para intentar ver cómo actuaba, cómo infectaba, cómo se transmitía. Una de ellas es el Kuru, detectada por primera vez en 1957 en Nueva Guinea. Solo afectaba a mujeres y niños, quienes eran los que participaban en rituales caníbales comiendo los encéfalos de las personas fallecidas. Cuando se prohibió esta práctica, la enfermedad desapareció. Esta enfermedad degenerativa tenía o producía los mismos síntomas, parecidos síntomas, que las siguientes enfermedades con las que se relacionó al principio la EEB, como la Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad CJ. Fue detectada en 1920 en Alemania y es extremadamente rara, con un caso por 1 millón de habitantes por año. En animales, la encefalopatía más común era el Scrapie o prurito lumbar. De esta enfermedad luego hablaremos porque tiene que ver con el nombre del prión de la EB. Ahora bien, historia de la EB. En 1985, en una granja al sur de Inglaterra, se detectó por primera vez la enfermedad en una vaca. Sin embargo, fue catalogada como una hipersensibilidad crónica con síndrome de descoordinación. 7 meses después, ya en 1986, el Laboratorio Veterinario Central del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Reino Unido la clasificó como de BSE, en inglés Bovine Spongiform Encephalopathy. Se atribuyó a las harinas preparadas a partir de despojos ovinos rechazados en los mataderos y que se les daba a este tipo de ganado. Esta enfermedad tiene una gran similitud con con la enfermedad Scrapie de las ovejas y está muy relacionado con los priones. En 5 años, la EEB provocó 28.000 nuevos contagios bovinos en Reino Unido. En los siguientes 5 llegaron a ser de 170.000 y fue cuando se proclamó que esta enfermedad tenía un riesgo potencial para el hombre. Se la consideró una variante nueva de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hasta la fecha, más de 350.000 reses con EEB en Europa han sido contaminadas por esta enfermedad, han sido infectadas por este prión, y casi 600 en el resto del mundo, como se ve en este mapa, en Israel, Japón, América del Norte, aunque también hay casos por Asia Central o América del Sur. Sin embargo, se concentran en Europa y sobre todo en Reino Unido, quien tiene el porcentaje del 98,5% de todos los casos. Ahora sí, nos metemos con anatomía y la pregunta del millón: ¿qué causa la EB? Pues bien, a Stanley Prusiner, este señor de aquí, de la Universidad de California en San Francisco, quien es además el Nobel de Química en 1997, se le atribuye el descubrimiento de la proteína
actúa como agente infeccioso de la EB. Se la denominó como proteína priónica, PRP, y se diferenciaron dos tipos: la celular, la normal, que se diferencia con una C, y la infecciosa, con SC. Y aquí es de lo que hablaba antes. ¿Por qué SC? Por el término de Scrappy, esa encefalopatía que presentaban los ovinos. Solo se diferencia, como veremos después, en su estructura terciaria, espacial. Pero una sola unidad no es infecciosa. Para que para que se produzca una infección necesita una cantidad mínima de hasta 100.000 moléculas. Hasta entonces, las enfermedades se atribuían a agentes reproducibles, como bacterias, virus, protozoos, hongos, nematodos, en cuya base se halla la duplicación del sustrato hereditario, representado por ARN o ADN. Sin embargo, hay sistemas constituidos exclusivamente por proteínas que simulan el comportamiento típico de replicación de los ácidos nucleicos, como los priones en este caso. Fue Kurt Wüthrich, este señor de aquí, quien descubrió la estructura normal del prión. Como se aprecia en esta imagen, es la de la izquierda. Esta es la PRPSC, el agente patógeno. La PRPC es de dominio globular, posee 3 estructuras helicoidales, esta y esta, y como cualquier otra proteína puede ser digerida por una proteasa, pero no el segmento análogo de la PRPSC. Ahora bien, como se observa en esta imagen, la diferencia entre ambas es que la variedad patológica, esta de la derecha, presenta menos alfa hélices y más beta hélices u hojas betas. Aquí las enzimas solo pueden digerir el extremo abierto de la cadena, este de aquí, que comprende los aminoácidos 23 a 121. El resto de la cadena, 121 a 230, no lo puede digerir. Esta disparidad entre la PRP y la PRPSC es clave, ya que fundamenta la base de los tests hoy utilizados para la detección de la EB. Muy bien, dicho esto, ¿cómo actúa un prión? La concentración de PRPSC debe ir en aumento constante o bien en descenso continuo, pues no basta con 2 unidades patológicas para que empiece el proceso catalítico. Por eso los expertos hablan en este caso del principio del todo o nada. La enfermedad debería extinguirse constantemente por sí misma antes de irrumpir, o bien aparecer espontáneamente, como con la Creutzfeldt-Jakob, con una probabilidad mucho mayor de lo que realmente sucede. Para que la transformación se produzca de un modo eficaz, deben actuar como mínimo tantos cuantos contiene el núcleo germinal de PRP. Solo entonces la velocidad de crecimiento de la cadena superará a la de su destrucción. Como se observa en esta imagen, la multiplicación de los priones tiene lugar en 2 fases. Una primera en la cual las cadenas de PRP se fijan en sus extremos moléculas de PRPC y las transforman en PRPSC. Esta de aquí, esta de aquí. 1, 2, 3 y 4 cadenas. En la segunda fase, las cadenas de crecimiento se fragmentan y es esta rotura la responsable del crecimiento exponencial de PRPSC, como se observa aquí. ¿Veis? 2, 4, 8, 16, es ese crecimiento exponencial. Cuando la gente se encuentra en gran número, entra dentro de las células migratorias y de los macrófagos del sistema inmunitario. Una vez reconocido, se sintetiza un anticuerpo que no sirve para nada contra el prión, pero no tiene ninguna eficacia, por la cual es transportado por el sistema inmunitario y se acumula en el bazo y los ganglios linfáticos, que están muy inervados. Bazo, ganglios linfáticos. Este hecho produce el contagio al tejido nervioso y la consecuente muerte neuronal, y por ello el cerebro adquiere un aspecto esponjoso, como se observa en la parte derecha de esta imagen. La muerte neuronal se produce porque las PRPSC son insolubles y resistentes a las proteasas de los lisosomas. Este hecho explica la acumulación de PRPSC en los lisosomas, produciendo su aumento de volumen y su lisis, su rotura, acidificando la célula que muere. Esto provoca una serie de síntomas que hacen que la EB sea una enfermedad con estatus de riesgo.
Ahora bien, los síntomas y signos clínicos no se observan inmediatamente, debido al periodo de incubación extremadamente largo de la enfermedad, el cual puede durar años. Los signos clínicos destacables son un modo de andar anormal, cambios en el comportamiento, temblores y hiperactividad ante ciertos estímulos como el tacto y los sonidos, o un equilibrio y coordinación pobres. También hay algunos signos clínicos menos frecuentes, como caminar de lado a lado, un roce o lameduras persistentes. También hay algunos reses que manifiestan unos síntomas inespecíficos, como una pérdida de peso, la disminución en la producción de leche, una cojera, infecciones de oído o el rechinamiento de dientes por el dolor producido por la enfermedad. Algunos animales pueden mostrar una combinación de síntomas o bien uno solo de los nombrados. Una vez surgidos los síntomas clínicos, empeoran en las siguientes semanas o meses. Esto lleva al animal al coma y a la muerte. La OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, considera a los países de muy poco riesgo actual que no han poseído casos confirmados de EB desde hace 7 años o más como países de riesgo insignificante, entre los cuales se encuentra España, mientras que a los países con casos en los últimos 7 años como de riesgo controlado. Los países que no están en estas dos categorías, por desconocimiento de su estado, entran en el estatus de riesgo indeterminado de EEB. Para finalizar, hemos visto cómo actúa en peces, pero ¿qué pasa con los humanos? ¿Cómo se transmite y afecta a los humanos? El sistema nervioso central es la única fuente de priones conocida. Los músculos, lo que llamamos habitualmente carne, así como la leche y sus derivados, no transmiten la EB. Los considerados materiales de riesgo son, pues, los preparados alimenticios como el paté, las salchichas o la carne de hamburguesa, que pueden contener restos de tejido nervioso bovino. La ingesta de ese material contaminado o infectado puede provocar en humanos una variante nueva de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la cual es de difícil diagnóstico. Se declara con un promedio de 26,7 años y tiene una evolución lenta, de 7 a 24 meses. Los primeros síntomas que aparecen son predominantemente psiquiátricos, como la ansiedad, la depresión y cambios de conducta. Semanas o años después de la aparición de los primeros síntomas, se manifiestan claras alteraciones en el cerebro, observándose trastornos en la coordinación muscular. Finalmente, se produce demencia y, consecuentemente, la muerte. En humanos, al igual que en animales, no es tratable. Solo se puede mitigar el dolor producido por ella y retrasar los síntomas con ciertos fármacos. En 1995 aparecieron los 2 primeros casos relacionados con la EB. Hasta hoy son ya más de 200 y desde entonces son 27 las personas fallecidas de lo que se conoce actualmente como la variante nueva de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, cuyo agente de transmisión es el mismo que el agente causante de la encefalopatía espongiforme bovina. Esto es todo por hoy, espero que todo vaya bien por allí. Y diciendo esto último, doy por finalizado mi trabajo de anatomía sobre enfermedades del sistema nervioso. Adiós.